El sol de mediodía caía con dureza sobre el asfalto agrietado del estacionamiento del centro comercial Westfield en las afueras de Houston. El aire olía a caucho caliente y gasolina. Entre los coches alineados, un hombre de complexión firme, piel cobriza y mirada serena caminaba hacia su vehículo. Se llamaba Elías Navarro, veterano de guerra condecorado, ex sargento de infantería que había servido 2 misiones en Afganistán. Aquel día no llevaba uniforme ni medallas, solo una camiseta gris con el logotipo de su empresa de seguridad y una gorra azul marino que ocultaba parte de las cicatrices en su frente. Elías había aprendido a vivir con el silencio incómodo que dejaban las guerras, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar en su propio país. Mientras abría la puerta del auto, un patrullero se detuvo bruscamente a pocos metros. Las luces rojas y azules parpadearon contra los parabrisas. 2 agentes descendieron con paso rígido y las manos apoyadas sobre las fundas de sus armas. «Oye tú», gritó uno de ellos. «¿De dónde sacaste ese coche?» Elías levantó las manos despacio. No quería problemas. Ya conocía ese tono, esa mezcla de desconfianza y autoridad que había visto demasiadas veces en zonas de combate, solo que aquí no había insurgentes, ni armas escondidas. Solo prejuicio. «Es mío, oficial», respondió con calma. «Tengo los papeles en la guantera». El más alto de los agentes, teniente Warren Meigs, tenía el rostro endurecido por años de servicio y una reputación manchada por denuncias internas de abuso de autoridad. Su compañero, la agente Torres, más joven y con los ojos llenos de duda, parecía atrapada entre el deber y la intuición de que algo no estaba bien. Meigs no esperó. Le ordenó salir del vehículo y poner las manos sobre el capó. Elías obedeció, manteniendo la mirada fija en el horizonte. El aire vibraba con tensión. Una cámara de seguridad en el poste cercano grababa cada movimiento. «¿Sabes por qué te detuvimos?», preguntó Meigs, acercándose hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. «No, señor», respondió Elías, conteniendo la respiración. «Coincides con la descripción de un sospechoso», mintió el teniente, revisando los bolsillos del veterano sin encontrar nada. La agente Torres observaba en silencio. Notó la insignia militar colgando del retrovisor. «Operación Libertad Duradera», decía la placa, junto al nombre, SGT Navarro. «Teniente», intentó intervenir, pero Meigs la interrumpió con un gesto seco. «Haz tu trabajo, Torres». Elías sintió como la rabia se mezclaba con la impotencia. Había peleado por la bandera que ahora lo trataba como enemigo. «Oficial, por favor», murmuró. «Todo esto es un error». Meigs sonrió con desprecio. «¿Error? Lo sabremos cuando revisemos el auto». El registro fue una humillación. Tiraron sus pertenencias al suelo, revisaron hasta el maletero. Cuando Meigs encontró una pequeña bolsa de herramientas, la misma que Elías usaba en su trabajo, la levantó como si fuera prueba de un crimen. «¿Y esto qué es, Elías respiró hondo. «Trabajo en mantenimiento de seguridad. Son herramientas, no drogas ni armas». Pero ya era tarde. Meigs había decidido el papel que Elías interpretaría en esa escena, el sospechoso. Torres grababa todo con su cámara corporal, su mano temblando apenas perceptiblemente. Algo en su interior gritaba que aquello estaba mal, que el hombre frente a ella no era una amenaza. Los transeúntes comenzaban a mirar desde lejos, algunos sacaban sus teléfonos. En menos de un minuto, la grabación de la detención se transmitía en directo por redes sociales. «No te resistas», gritó Meigs mientras empujaba a Elías contra el capó. «No me resisto», gritó él, con la voz quebrada. Un golpe seco resonó. La cabeza de Elías impactó contra el metal. La cámara captó el instante exacto en que la sangre comenzó a correrle por la ceja. Los gritos de los testigos se mezclaron con el sonido metálico de las esposas. La agente Torres retrocedió un paso. Su respiración se aceleró. Sabía que aquello no terminaría bien. «Teniente, está sangrando», exclamó. «Que aprenda a obedecer», respondió Meigs con una frialdad que heló el aire. En ese momento, entre la multitud que grababa, una mujer gritó: «Déjenlo en paz. Ese hombre es un veterano». Elías cerró los ojos. Por primera vez desde la guerra, sintió miedo real. No por morir, sino por ser olvidado, reducido a un número más en una estadística que nadie quería mirar. Cuando finalmente lo subieron al patrullero, su mirada se cruzó con la de Torres. Ella bajó los ojos, avergonzada. Horas después, el vídeo de la detención se había vuelto viral.
Cientos de miles de personas lo compartían bajo el hashtag #Justicia para Elías. Los noticieros lo repetían una y otra vez, mostrando cómo un veterano condecorado era tratado como criminal en su propio país. En la oficina del fiscal federal Aaron Vázquez, el caso comenzó a tomar forma. Vázquez, un abogado joven pero ferozmente comprometido con los derechos civiles, observó las imágenes en silencio. Cada cuadro le parecía una acusación directa contra el sistema. No es un caso más, dijo finalmente a su equipo. Es un punto de quiebre. Mientras tanto, en una celda fría, Elías Navarro repasaba cada segundo en su mente. No sabía que su detención se había convertido en un símbolo. Solo sentía el peso del silencio, el eco del golpe y la mirada de un país que todavía no decidía si los héroes merecían justicia cuando su piel tenía el color equivocado. En algún lugar del país, una marea de indignación crecía. Gente común, veteranos, periodistas y activistas se preparaban para exigir respuestas. Pero nadie imaginaba que aquella detención rutinaria iba a destapar una red de corrupción policial que llevaba años encubierta bajo el lema de proteger y servir. Y mientras la tormenta se gestaba, el teniente Mitch dormía tranquilo, sin saber que su arrogancia estaba a punto de incendiar la conciencia de una nación. El amanecer trajo consigo un silencio incómodo sobre la ciudad. Pero en las pantallas de todo el país, el vídeo de la detención de Elías Navarro seguía reproduciéndose una y otra vez. En cafés, estaciones de metro, redacciones y oficinas gubernamentales, millones de ojos observaban la misma escena, un veterano arrodillado, ensangrentado, humillado. En el fondo, el reflejo de una sociedad que todavía no había aprendido a mirar su propio rostro. En Washington, el fiscal federal Aaron Vázquez no había dormido. Su despacho estaba cubierto de expedientes, recortes de prensa y capturas de pantalla. A su lado, su asistente legal Miriam Blake, una analista brillante y meticulosa, repasaba los reportes del Departamento de Policía de Houston. Este no es un incidente aislado, Aaron, dijo, con el ceño fruncido. He encontrado 6 denuncias previas contra el teniente Mitch, todas desestimadas. Siempre con el mismo patrón, hombres afroamericanos o latinos, detenciones violentas, falsos cargos de resistencia. Vázquez asintió, frotándose las sienes. Entonces ya no estamos hablando de un exceso de fuerza. Estamos hablando de una estructura. En ese momento, la puerta se abrió. Un agente del FBI entró con una carpeta clasificada. Tenemos autorización del Departamento de Justicia para abrir una investigación federal. El caso Navarro pasa a jurisdicción civil. Vázquez exhaló lentamente. Lo sabía, ese era el comienzo de una tormenta que podría costarle la carrera. Pero también sabía que la historia rara vez cambia sin alguien dispuesto a pagar el precio. Mientras tanto, en la cárcel del condado, Elías intentaba comprender cómo un simple día de compras había terminado con él tras las rejas. Las paredes olían a humedad y desinfectante. En el catre de metal, recordaba las órdenes gritadas en el desierto, el silbido de las balas, el sonido del helicóptero que lo rescató cuando pensó que no volvería a casa. Nada de eso lo había quebrado. Pero esta celda, esta sensación de abandono, sí lo estaba haciendo. Una guardia se acercó. Navarro, tienes visita. Elías se incorporó. Frente a él, detrás del vidrio, estaba una mujer de cabello recogido y rostro decidido. Soy la abogada Lidia Ramos, enviada por la Asociación de Veteranos Civiles, dijo, colocando sus documentos sobre la mesa. Vi tu vídeo. No pienso dejar que te hundan. Elías la observó con cautela. He aprendido a no confiar tan fácil. Entonces permíteme ganarme esa confianza, replicó ella con firmeza. Porque lo que te hicieron no fue un error. Fue un crimen. La abogada le explicó que el vídeo había desencadenado protestas en 20 ciudades. Que las organizaciones de derechos civiles estaban exigiendo una investigación federal y que incluso el Senado había pedido informes sobre los patrones de abuso policial. Elías escuchaba incrédulo. No podía creer que su nombre se pronunciara en las noticias nacionales. No busco fama, dijo finalmente. Solo quiero justicia. Eso es exactamente lo que vamos a conseguir, respondió Lidia, mirándolo a los ojos. Pero debes ser fuerte. Esto recién empieza. Horas después, el fiscal Vázquez convocó una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Justicia. Los flashes iluminaron el atril mientras pronunciaba las palabras que encenderían una revolución silenciosa.
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado una investigación federal por violaciones a los derechos civiles en el caso del señor Elías Navarro. Ninguna insignia está por encima de la Constitución. La frase recorrió el país como una llamarada. En cuestión de horas, el hashtag #Todos Somos Elías alcanzó millones de menciones. En las calles, los carteles con su rostro comenzaron a mezclarse con banderas y velas encendidas. Pero en la comisaría del distrito, la noticia cayó como una bomba. El teniente Mix golpeó el escritorio con el puño. ¿Una investigación federal? Esto es una cacería política. La agente Torres lo observaba desde su escritorio, sintiendo el peso del secreto que la consumía. Ella había visto todo, había grabado cada segundo con su cámara corporal. Pero hasta ese momento, nadie le había pedido el vídeo completo. La versión entregada por la comisaría estaba editada. Torres lo sabía, y esa verdad la mantenía despierta cada noche. Esa misma tarde, Vázquez recibió una copia anónima de un archivo de vídeo, enviado desde una cuenta cifrada. Cuando lo abrió, el silencio se apoderó del despacho. La grabación mostraba la detención completa, sin cortes, el abuso, el golpe, la sangre, la indiferencia. No había duda. Era prueba irrefutable de brutalidad. ¿Quién envió esto?, preguntó Miriam. Vázquez miró el remitente sin responder. Solo susurró: alguien con conciencia. En los días siguientes, el caso escaló. El Departamento de Policía de Houston intentó controlar la narrativa, publicando comunicados y justificando la detención. Pero las evidencias los acorralaban. Cada detalle del expediente de Mix salía a la luz: informes falsificados, testigos amedrentados, pruebas manipuladas. Mientras tanto, Elías fue liberado bajo fianza. Cuando salió de la cárcel, las cámaras lo esperaban. No dijo mucho. Solo levantó la mano en silencio, con la dignidad de quien no necesita gritar para que lo escuchen. Esa noche, de regreso en su pequeño apartamento, encendió la televisión. Las imágenes mostraban protestas pacíficas frente al ayuntamiento. Un anciano veterano hablaba frente al micrófono: no luchamos en el extranjero para volver a ser prisioneros aquí. Luchamos por la justicia. Y ahora exigimos que el país haga lo mismo. Elías sintió un nudo en la garganta. No sabía si sentirse abrumado o esperanzado. Lo único claro era que ya no estaba solo. A kilómetros de distancia, el fiscal Vázquez observaba el mismo noticiero. Sabía que cada palabra pronunciada en público aumentaba la presión sobre el sistema. Pero también sabía que enfrentarse al poder policial tenía consecuencias. Esa noche, mientras revisaba los informes, recibió un mensaje anónimo. Si sigues adelante con esto, perderás más que tu carrera. No te metas donde no te llaman. El fiscal lo leyó sin parpadear. Luego apagó el teléfono y dijo para sí mismo: justicia primero. Todo lo demás después. En la oscuridad de su despacho, con las luces de la ciudad reflejándose en los ventanales, comprendió que el caso Navarro no era solo un juicio. Era una batalla por el alma del país. El amanecer de ese lunes no trajo calma. En el edificio gris del Departamento de Justicia, los ascensores se abrían y cerraban como compases de una marcha silenciosa. La investigación sobre el caso Elías Navarro había pasado de rumor a prioridad nacional. El fiscal Aarón Vázquez caminaba entre los pasillos con el maletín apretado en la mano. Dentro llevaba los primeros informes, declaraciones de testigos, registros de radio, sobre todo, el vídeo completo filtrado por la agente Torres. Frente a la sala de conferencias, el sello dorado del departamento parecía brillar con un peso simbólico, la ley observándose a sí misma. Cuando Vázquez entró, lo esperaban 6 personas. 3 del FBI, 2 de la División de Derechos Civiles y una representante del inspector general. Gracias por venir tan temprano, dijo, tomando asiento. Tenemos un caso que va más allá de un simple abuso de autoridad. Lo que tenemos aquí es un patrón. Un agente del FBI, veterano de rostro pétreo, levantó la ceja. ¿Está diciendo que el teniente Mix no actuó solo? Vázquez abrió la carpeta. Exactamente. Los informes de disciplina muestran un encubrimiento sistemático. Jefes que firmaron sin revisar, testigos intimidados, grabaciones desaparecidas. Y todo con un hilo común: las víctimas siempre pertenecen a minorías. El silencio llenó la sala. Nadie necesitaba que lo dijeran en voz alta. El racismo institucional no era una teoría, era una práctica. Miriam, la asistente de Vázquez, proyectó el vídeo en la pantalla.
Durante 2 minutos nadie habló. Las imágenes del estacionamiento mostraban a Navarro levantando las manos, el golpe en el rostro, la sangre, los gritos. Cuando terminó, Vázquez dijo simplemente: eso, señores, es lo que el departamento llamó uso proporcional de la fuerza. El agente del FBI cerró la carpeta con fuerza. Vamos a necesitar una orden judicial. Mientras tanto, en el departamento de policía, el ambiente era de paranoia. El teniente Grant Meeks se había convertido en un fantasma. Nadie sabía si estaba suspendido, investigado o protegido. La agente Lucía Torres, la mujer que había grabado el vídeo completo, caminaba por el pasillo con una carpeta bajo el brazo y una sensación de traición en el pecho. Sabía que la cámara corporal que usó aquel día contenía la verdad completa, pero su copia había sido retirada del servidor. La versión oficial mostraba solo la mitad de la escena, convenientemente editada para justificar la violencia. Esa tarde, cuando el capitán la llamó a su oficina, Lucía supo que su secreto había dejado de ser invisible. Torres, dijo él, entrecerrando los ojos. Sabemos que colaboras con la investigación federal. Ella tragó saliva. Colaboro con la verdad, señor. Eso puede costarte la carrera. Y a usted, el alma, respondió, saliendo de la oficina sin mirar atrás. En un café del centro, Lidia Ramos se reunió con Vázquez. El fiscal estaba agotado, pero su mente seguía afilada. La presión pública es enorme, dijo ella, abriendo su tablet con las estadísticas. En 3 días, más de 1 millón de personas firmaron una petición para exigir la destitución de Meeks. No me interesa su destitución, respondió Vázquez. Me interesa su confesión. Lidia lo miró con interés. ¿Confesión? Ese hombre jamás admitirá nada. Vázquez sonrió apenas. Eso creía yo. Pero tenemos una ventaja: miedo. El miedo hace hablar hasta a los más leales. Sacó de su maletín un sobre Manila. Dentro, copias de transferencias bancarias, depósitos irregulares y mensajes interceptados. Fondos de compensación a víctimas, desviados a cuentas personales. Y, lo más grave, firmas falsificadas de testigos. Lidia lo comprendió enseguida. No se trata solo de abuso policial. Es corrupción federal. Exactamente. Y cuando la corrupción se mezcla con racismo, deja de ser un error y se convierte en estructura. Días después, Meeks fue citado a declarar ante el Tribunal Federal. El salón estaba repleto. Periodistas, cámaras, activistas. Elías Navarro observaba desde la primera fila, con las manos apretadas sobre las rodillas. Vázquez lo saludó brevemente antes de subir al estrado. El juez golpeó el mazo. Teniente Grant Meeks, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro, respondió el oficial con la voz tensa. La sesión comenzó. Durante las primeras preguntas, Meeks mantuvo la compostura. Repitió el mismo guión que su abogado había preparado: resistencia, sospecha, protocolo. Pero cuando Vázquez presentó el vídeo original, el color se le fue del rostro. La sala entera guardó silencio mientras las imágenes se proyectaban en pantalla gigante. Cuando terminó, Vázquez habló con voz baja pero firme. ¿Eso parece resistencia para usted, teniente? Un hombre con las manos arriba, sin armas, diciendo ¿no estoy resistiendo? Meeks no respondió. El fiscal avanzó con el golpe final. Teniente, ¿reconoce esta firma? Sostuvo una hoja con tinta azul. Es su firma en el informe del caso. Pero esta versión fue archivada 2 días antes de que se completara la autopsia preliminar. ¿Cómo sabía usted que Navarro no tenía lesiones graves si el informe médico aún no existía? Un murmullo recorrió la sala. El abogado defensor intentó objetar, pero el juez lo detuvo. Responda la pregunta. Meeks se removió en su asiento. Fue un error administrativo. No, teniente, dijo Vázquez, acercándose. Fue una falsificación. Y tenemos registros digitales que lo prueban. El silencio fue absoluto. Meeks bajó la mirada. Sabía que la caída había comenzado. Esa noche, la noticia recorrió el país. Fiscal federal presenta pruebas de falsificación y encubrimiento en caso Navarro. En redes sociales, millones celebraban lo que parecía el inicio de la justicia. Pero en la sombra, los hilos del poder se movían. Una llamada anónima llegó al teléfono personal de Vázquez. Estás cruzando una línea que nadie ha cruzado, fiscal. Retírate del caso o te arrastraremos con ellos. Vázquez colgó sin responder.
Luego miró su reflejo en la ventana del despacho, la ciudad extendiéndose bajo un cielo sin estrellas. Sabía que no podía detenerse. Mientras tanto, Lucía Torres fue trasladada temporalmente a un archivo administrativo. Una forma elegante de castigo. Pero lo que sus superiores ignoraban era que ella había hecho una copia de seguridad del vídeo completo, junto con cientos de informes internos. Los guardaba en una memoria cifrada, oculta en el interior de una taza de café metálica en su auto. Una noche, al salir del trabajo, notó que la seguían. El vehículo negro detrás de ella no intentaba ocultarse. Lucía aceleró, giró bruscamente en una avenida lateral y estacionó frente a una estación de bomberos iluminada. El coche siguió de largo. Respiró hondo. Sabía que lo que tenía en sus manos podía destruir carreras, pero también podía salvar vidas. Marcó el número de Vázquez. Fiscal, tengo algo más grande de lo que imagina. ¿Qué clase de algo? Pruebas de que Mix no actuó solo. Hay una cadena completa, y llega hasta los jefes de distrito. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego la voz firme del fiscal: guarde esa información, agente. A partir de ahora, usted no está sola. En ese momento, sin que ninguno de ellos lo supiera, la investigación había dejado de ser un caso judicial. Era ya un acto de guerra interna entre la verdad y el poder. El amanecer del jueves comenzó con un cielo del color del acero y una tensión que podía respirarse. En la sede federal de la avenida Lincoln, el fiscal Aarón Vázquez y su equipo ultimaban los detalles de una operación que, si fallaba, podía costarles la carrera, la seguridad y el futuro. La bautizaron Operación Transparencia, porque su propósito era desmantelar un sistema que había prosperado bajo la sombra de los archivos sellados y los informes falsos. La agente Lucía Torres llegó antes del amanecer. No vestía uniforme, sino una chaqueta de cuero oscuro y unos pantalones sencillos. Había dormido apenas 2 horas, pero su mirada era pura determinación. Entregó al fiscal una memoria cifrada. Aquí está todo, dijo. Comunicaciones internas, órdenes adulteradas, nombres de supervisores, registros de radio eliminados. Es el mapa completo de la corrupción. Vázquez la tomó con cuidado, como si sostuviera dinamita. Con esto podemos acusar a media cadena de mando, susurró. Lucía asintió. Y proteger a la otra mitad. El equipo de inteligencia digital comenzó a trabajar de inmediato. Las pantallas se llenaron de líneas de código, registros de audio, coordenadas de GPS y correos electrónicos cifrados. Cada dato era una pieza en un rompecabezas que revelaba algo más profundo que un caso aislado, una red de encubrimiento institucional con tentáculos en 3 estados. Vázquez observaba en silencio. Había sido fiscal durante 17 años, pero nunca había sentido el peso de la ley tan literalmente sobre sus hombros. Sabía que, si seguían ese camino, no habría marcha atrás. Miriam, su asistente, se acercó con un informe recién impreso. El juez federal ha aprobado las órdenes de registro. Tenemos vía libre. ¿Cuántos objetivos? 11 en total. 4 comisarías, 3 residencias privadas, y la oficina de asuntos internos. Vázquez exhaló con fuerza. Entonces comienza. La madrugada siguiente, mientras la ciudad dormía, los agentes federales se desplegaron en silencio. Los helicópteros permanecieron en tierra, no querían espectáculo, solo resultados. En el Departamento Central de Policía, el sonido seco de las botas sobre el mármol rompió la quietud del vestíbulo. El capitán de turno apenas alcanzó a preguntar qué ocurría cuando un agente del FBI mostró la orden judicial. Departamento de Justicia. Nadie entra, nadie sale. En la oficina del teniente Grant Mills, los archivadores metálicos fueron abiertos, las computadoras selladas y los discos duros incautados. Dentro de uno de los cajones, un agente encontró una carpeta marcada con la palabra Protocolos Internos. Al abrirla, descubrió copias impresas de informes alterados y una lista de nombres subrayados en rojo. Eran los testigos que habían sido persuadidos, o amenazados, para modificar sus declaraciones. Mientras tanto, en la residencia del subcomisionado Ralph Denning, los agentes incautaban dispositivos electrónicos y documentos confidenciales. Denning intentó oponerse, pero al leer la orden federal su rostro se desmoronó. No saben con quién se están metiendo, dijo entre dientes. Uno de los agentes replicó sin levantar la voz. Con la verdad, señor. En el centro de mando federal, Vázquez seguía las transmisiones en directo desde una sala de monitores. Cada operación estaba marcada por un número de código.
Equipo Bravo, registro completado. Equipo Delta, archivos asegurados. Equipo Hecho, evidencia digital en traslado. El fiscal miró a Miriam. Quiero todo duplicado y encriptado antes del amanecer. Ya está en proceso, respondió ella. Pero hay algo más, en el disco duro principal de MIS hay un archivo de vídeo no catalogado. Vázquez se giró hacia el técnico. Ábrelo. En la pantalla apareció una grabación sin fecha. Mostraba una reunión en una sala pequeña, con la bandera estadounidense al fondo. Allí estaban Migs, Denning y dos hombres vestidos de civil. Uno de ellos le decía, necesitamos mantener esto fuera de los medios. Si hay que modificar informes, se hace. Migs asentía. ¿Y el fiscal de distrito? No se preocupe, respondió el otro. Tiene órdenes de no intervenir. El vídeo duró menos de un minuto, pero fue suficiente. Vázquez lo sabía, aquella grabación valía más que 1000 declaraciones. Era la prueba de que la corrupción no era accidental, sino planificada. Horas después, la noticia explotó. El Departamento de Justicia lanza operación contra corrupción policial. Varias comisarías bajo investigación federal. Las cadenas nacionales interrumpieron sus programas. Los noticieros mostraban imágenes de agentes entrando a las estaciones, cajas de evidencia saliendo, uniformes grises caminando entre cámaras. Para el público, era un espectáculo inédito, para los implicados, el fin de una era. En los barrios donde los abusos eran rutina, la gente salió a la calle con carteles improvisados, la ley también nos protege. Transparencia igual a justicia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de esperanza. Pero entre la euforia también surgieron amenazas. Vázquez recibió un correo cifrado proveniente de una fuente anónima. Deténgase. No todos los que están en su equipo son de fiar. Miró a Miriam. Rastrea esto. Ella tecleó rápido, pero negó con la cabeza. El remitente usó un canal de gobierno. No podemos identificarlo sin una orden del Congreso. Vázquez apretó los puños. Entonces sabremos que hemos tocado el nervio correcto. Mientras tanto, Lucía Torres se convirtió en una figura pública sin quererlo. Su testimonio fue filtrado por un periodista independiente que había obtenido fragmentos de su entrevista con los federales. La imagen de un agente que se enfrentaba a su propio departamento se volvió viral. Recibió mensajes de apoyo, pero también amenazas de muerte. Una noche, encontró en el parabrisas de su coche una nota. Los traidores no merecen placa ni tumba. No se quebró. Llamó a Vázquez y dijo, si intentan callarme, hablaré más fuerte. El fiscal respondió con una serenidad tensa, y no estará sola cuando lo haga. 3 días después, el juez federal convocó una audiencia de emergencia. El tribunal estaba colmado. Los representantes de los medios llenaban cada asiento, los manifestantes se agolpaban afuera, y los acusados entraban esposados, uno por uno, el teniente Migs, el subcomisionado Denning y otros 5 oficiales de alto rango. El juez, un hombre de voz grave, leyó los cargos: falsificación de documentos públicos, obstrucción de la justicia, encubrimiento de delitos civiles. Cuando el fiscal Vázquez se levantó para presentar las pruebas, la sala contuvo la respiración. Señoría, dijo, no venimos a juzgar a un solo hombre, sino a un sistema. Lo que comenzó con una cámara corporal terminó con una red que manipuló la verdad durante años. Hoy demostramos que el silencio no es neutralidad, es complicidad. Las palabras resonaron como un martillo. En la primera fila, Elías Navarro observaba en silencio, con la mirada fija en Migs. No había odio en sus ojos, sino una calma implacable. Sabía que el proceso apenas comenzaba, pero también que el punto de no retorno ya había sido cruzado. Esa noche, la ciudad permaneció despierta. Las luces de los edificios gubernamentales brillaban con una intensidad extraña, como si el país entero respirara más profundo. En un despacho solitario, Vázquez observaba el expediente cerrado sobre su escritorio. Encima, una nota escrita a mano. El valor comienza donde termina la obediencia. Sabía que la batalla no era solo legal, sino moral. La operación Transparencia había arrancado el velo, pero ahora debía sostener la mirada del monstruo que habían descubierto. Y no todos en el poder estaban dispuestos a dejarlo caer. El sol se alzó sobre la ciudad con un brillo pálido que no podía ocultar la tensión que se respiraba en los alrededores del Tribunal Federal. Miles de personas se habían congregado fuera del edificio, algunas con pancartas,
otras con cámaras y teléfonos listos para documentar cada instante. La historia que había comenzado como un caso aislado de mala conducta policial se había transformado en una causa nacional. La Operación Transparencia no solo estaba exponiendo corrupción institucional, sino también reescribiendo la narrativa de responsabilidad pública. Dentro del tribunal, los acusados permanecían de pie, con el semblante rígido. Los nombres resonaban en la sala: Teniente Grant Mills, Subcomisionado Ralph Denning, oficiales de asuntos internos y supervisores encubiertos. Cada uno de ellos se enfrentaba a pruebas que mostraban, sin lugar a dudas, años de manipulación de documentos, informes falsificados y encubrimiento sistemático de delitos civiles. La gravedad de la situación era palpable, incluso los abogados defensores más experimentados parecían tensos, conscientes de que este juicio no solo determinaría la suerte de sus clientes, sino que marcaría un precedente histórico en la justicia civil y policial. El fiscal Aaron Vázquez se levantó con calma, pero con un peso que hacía vibrar la sala. Su voz era firme, cada palabra medida, transmitiendo no solo autoridad legal, sino también la determinación moral que había guiado la investigación desde el principio. Señoría, damas y caballeros del jurado, comenzó, lo que vamos a demostrar aquí no es un simple error administrativo ni un mal juicio aislado. Estamos aquí para mostrar cómo un sistema completo permitió, durante años, que la corrupción y el racismo institucional prosperaran sin control. Cada acción que hemos documentado fue parte de un patrón que destruyó vidas, socavó la confianza pública y violó derechos fundamentales. Mientras hablaba, las pantallas del tribunal mostraban evidencia visual, grabaciones de cámaras corporales, documentos alterados, registros de radio y testimonios de víctimas. Entre ellas estaba Marisol Vega, cuya detención injusta a manos de Mills y Denning había sido el detonante inicial de toda la investigación. Su testimonio, grabado y reproducido en la sala, no dejó lugar a dudas sobre el impacto personal y emocional de la mala conducta policial. Mi hijo, dijo Marisol con la voz temblorosa, fue humillado, acusado falsamente y separado de nosotros durante días. Todo por la suposición de que su apariencia y su color de piel eran suficientes para justificar la persecución. Nadie nos escuchó entonces, pero hoy estamos aquí, y esperamos justicia. La audiencia se mantuvo en silencio reverente mientras las imágenes mostraban los registros de los agentes alterando los informes, tachando nombres y manipulando fechas para encubrir sus acciones. Cada evidencia reforzaba el patrón sistemático que Vázquez describía, y el jurado tomaba notas con atención, consciente de que lo que se estaba viendo era más que un caso legal, era un cambio cultural en tiempo real. Mientras tanto, en los medios y las redes sociales, la historia explotaba. Fragmentos de la evidencia y los testimonios se filtraban a periodistas y activistas, amplificando el alcance del caso. La joven reportera ciudadana Emma Solano, que había documentado la detención inicial que desencadenó la Operación Transparencia, compartió segmentos de vídeo a través de su plataforma en línea. En cuestión de horas, los clips se volvieron virales. Millones de personas vieron las injusticias cometidas y los esfuerzos incansables de los agentes federales por corregirlas. Hashtags como #Transparencia ya, #Justicia para todos y #rendición de cuentas se propagaron por todo el país, convirtiéndose en tendencia. Entre los espectadores de la transmisión en vivo se encontraban víctimas de abusos previos, abogados, activistas y ciudadanos preocupados que por primera vez veían cómo la ley podía protegerlos realmente. Cada comentario, cada compartida, y cada vídeo creado por los espectadores reforzaba la presión social sobre el sistema judicial y los departamentos de policía implicados. La ciudad entera parecía contener la respiración, anticipando que algo más grande que un juicio individual estaba ocurriendo. En el tribunal, Vázquez presentó el siguiente nivel de pruebas: documentos internos que demostraban comunicaciones entre oficiales de alto rango, en las que se detallaban estrategias para ocultar delitos, manipular estadísticas y silenciar testigos. Cada hoja proyectada en la pantalla revelaba conexiones directas entre las decisiones de los supervisores y los daños causados a ciudadanos inocentes. Los rostros de los acusados reflejaban incredulidad, en algunos casos, pánico. Sabían que nada de lo que dijeran podría borrar los registros digitales, las grabaciones y los testimonios irrefutables. Lo que ven aquí, dijo Vázquez, es la evidencia de que la corrupción no es circunstancial, sino deliberada. Cada acción estaba calculada para mantener un sistema que protegiera a quienes tenían poder y castigar a quienes no lo tenían. Hoy, cada víctima recupera su voz, y cada ciudadano puede ver que el sistema puede ser responsabilizado.
Durante los recesos, Vázquez y su equipo trabajaban con la agente Lucía Torres para revisar cada archivo digital, asegurándose de que todo estuviera completo y encriptado antes de ser presentado como evidencia. Los analistas forenses verificaban meticulosamente los metadatos de cada archivo, demostrando que ningún documento había sido manipulado desde su incautación inicial. La precisión era clave, cualquier error podía invalidar meses de trabajo y arruinar la operación entera. Mientras tanto, en la ciudad, la noticia se filtraba en tiempo real. La opinión pública se transformaba en un actor más del proceso judicial. Los ciudadanos compartían sus propias historias de abuso y mala conducta, enviaban cartas de apoyo a las víctimas y a los fiscales, y generaban un coro de exigencia de justicia que no podía ser ignorado. Los defensores de los derechos civiles comenzaron a coordinarse con periodistas independientes para documentar la audiencia en tiempo real, asegurando que cada palabra del juicio fuera registrada y difundida. El impacto de la filtración no solo generó presión social, sino que también obligó a departamentos de policía en otros estados a revisar sus propios protocolos internos. En varias jurisdicciones, auditores independientes comenzaron a examinar registros y cámaras corporales, anticipándose a posibles investigaciones federales. La operación Transparencia estaba desencadenando un efecto dominó. La rendición de cuentas se estaba volviendo inevitable, y los viejos muros de silencio comenzaban a resquebrajarse. El juez, consciente del interés público y la magnitud del caso, solicitó pausas frecuentes para asegurar que todo se documentara correctamente y que los procedimientos legales se cumplieran al pie de la letra. Cada vez que un nuevo testigo entraba a declarar, el tribunal se llenaba de expectación. Uno de los momentos más impactantes fue cuando el joven Elías Navarro, víctima de detenciones injustas años atrás, ofreció su testimonio frente al jurado. Su relato detallado sobre los abusos sufridos y la alteración sistemática de pruebas resonó profundamente, mostrando que detrás de los documentos había seres humanos cuyas vidas habían sido transformadas por el abuso de poder. No se trata solo de mí, dijo Navarro. Se trata de todos los que han sido silenciados por un sistema que debería protegerlos. Hoy, estamos aquí para que nadie más sufra en silencio. Mientras la audiencia continuaba, Vázquez presentó un último componente que cambiaría la percepción pública, evidencia de que algunos de los supervisores habían utilizado recursos públicos para sus propios fines personales, desviando fondos y manipulando informes para ocultar sus acciones. Las proyecciones de las transacciones financieras, los correos electrónicos internos y los documentos de auditoría se mostraron en la sala y se filtraron a medios de comunicación bajo autorización judicial. La reacción del público fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de indignación, los ciudadanos exigían reformar los departamentos de policía y asegurarse de que casos como estos nunca volvieran a ocurrir. La presión mediática se convirtió en una extensión de la justicia, un recordatorio de que el poder público debe rendir cuentas frente a la sociedad. Al final de la jornada, mientras el tribunal se vaciaba, Vázquez y Torres se quedaron revisando los últimos detalles del juicio y preparando las próximas audiencias. Sabían que la operación Transparencia no era un evento aislado, sino el inicio de una transformación profunda. Cada documento incautado, cada testimonio registrado y cada evidencia digital presentada era un paso hacia la reconstrucción de la confianza pública en la ley. La ciudad, fuera del tribunal, permanecía expectante. La historia que había comenzado con un simple caso de mala conducta se había convertido en un símbolo de justicia ciudadana y responsabilidad institucional. Las personas habían visto que el coraje individual, respaldado por la ley y la tecnología, podía desmantelar redes de corrupción y reescribir la narrativa del poder. Y mientras la noche caía, Vázquez miró por la ventana del tribunal y murmuró: esto apenas empieza. La verdadera prueba será mantener la integridad del cambio que hemos iniciado. Lucía Torres asintió, mirando la ciudad iluminada bajo la oscuridad. Y no estaremos solos. La ciudad amaneció con un rumor que se había transformado en grito colectivo. Cada pantalla de televisión, cada periódico y cada red social hablaba del juicio que estaba redefiniendo la rendición de cuentas policial. La operación Transparencia había trascendido sus límites iniciales. Ya no se trataba solo de la detención injusta de un ciudadano o de los crímenes de un oficial corrupto. Era un símbolo de cómo un sistema, por más arraigado que estuviera en la opacidad y el privilegio, podía ser confrontado y transformado. Dentro del tribunal, los fiscales continuaban su exposición con una calma estratégica. Aarón Vázquez sabía que el juicio era más que legalidad, era una prueba de resistencia institucional y una oportunidad de mostrar al público que la justicia podía prevalecer.
Su próximo testigo era Sofía Hernández, exagente de asuntos internos que había trabajado durante años en el departamento, testificando ahora desde la protección de la ley federal. Durante años, comenzó Sofía con voz firme, vi cómo se ignoraban las denuncias de ciudadanos y cómo se manipulaban los registros para encubrir delitos de colegas. Sabía que permanecer en silencio protegía mi carrera, pero también sabía que estaba perpetuando el daño. Hoy estoy aquí para decir la verdad, para que este patrón no continúe. Sus palabras resonaron en el tribunal como un tambor que anunciaba la apertura de una grieta en la estructura que parecía impenetrable. Cada documento que presentó mostró correspondencia interna, informes alterados y recomendaciones ignoradas que, juntas, revelaban un sistema que no solo permitía abusos, sino que los normalizaba. Los abogados defensores intercambiaron miradas inquietas. La evidencia no podía ser disputada y, lo que era más peligroso, la narrativa que se estaba construyendo frente al público dejaba claro que la corrupción no era accidental, sino deliberada. Mientras tanto, en la ciudad y más allá, la atención mediática se intensificaba. La transmisión de Emma Solano, que había comenzado como un proyecto local de documentación ciudadana, ahora era seguida por millones de personas en tiempo real. Comentarios de expertos legales, activistas de derechos civiles y ciudadanos que nunca antes habían participado en procesos judiciales inundaban las redes sociales. Cada testimonio reforzaba la percepción de que se estaba presenciando un momento histórico de justicia pública. Nunca había visto algo así, decía una reportera de una cadena nacional mientras revisaba los fragmentos de vídeo. Esto no es solo un juicio, es una lección para todo el país sobre lo que significa rendir cuentas. Incluso los departamentos de policía fuera de la ciudad comenzaron a reaccionar. Oficiales honestos que habían sido testigos de irregularidades comenzaron a presentarse voluntariamente para declarar, conscientes de que el silencio ya no era protección sino complicidad. Entre ellos estaba Capitán Isaac Morales, un veterano respetado que había observado los patrones de abuso de sus colegas durante años. No podía quedarme callado más, dijo Morales frente al jurado. Vi cómo se manipulaban arrestos, cómo se fabricaban cargos y cómo los supervisores cerraban los ojos. Sabía que hablar me pondría en riesgo profesional, pero también sabía que el silencio estaba destruyendo vidas. Su testimonio fue un golpe doble. No solo confirmaba la evidencia presentada por los fiscales, sino que también demostraba que la cultura de encubrimiento podía ser desafiada desde dentro. Morales se convirtió en un símbolo de valentía institucional, alguien que, a pesar de la presión interna, eligió la ética sobre la complacencia. En paralelo, la ciudad se convirtió en un hervidero de actividad cívica. Escuelas, universidades y organizaciones comunitarias comenzaron a organizar vigilias y charlas educativas, utilizando los materiales filtrados de la Operación Transparencia como herramienta pedagógica. El mensaje era claro, la ciudadanía tenía poder, y documentar, denunciar y exigir justicia podía generar cambios reales. La comunidad comenzó a formar comités de observación, equipados con cámaras y registros de interacciones policiales, asegurando que los abusos quedaran documentados y que los derechos constitucionales fueran defendidos en tiempo real. El efecto dominó se aceleró, las denuncias ciudadanas aumentaron, y los departamentos de policía que antes habían operado en la sombra comenzaron a sentir la presión de la transparencia pública. De vuelta en el tribunal, Vázquez presentó un nuevo nivel de evidencia que combinaba los testimonios internos con pruebas financieras. Documentos mostraban pagos desviados, acuerdos encubiertos para silenciar a víctimas y patrones de manipulación presupuestaria diseñados para proteger a oficiales corruptos. Cada documento proyectado era recibido con murmullos y exclamaciones entre los observadores del tribunal. El público estaba viendo cómo las instituciones, que deberían protegerlos, habían sido explotadas para proteger a quienes cometían los delitos. Esto, dijo Vázquez, no es solo un juicio sobre individuos, sino sobre la responsabilidad sistémica. Cada acción, cada documento, cada silencio ha contribuido a un patrón de abuso que hoy estamos confrontando. La sala estaba impregnada de una tensión eléctrica. El jurado comprendía que este caso iba más allá de la culpabilidad individual. Estaba determinando si el sistema podía, finalmente, responsabilizar a quienes tenían poder. Al mismo tiempo, surgieron alianzas inesperadas dentro de los propios departamentos de policía. Oficiales que hasta ese momento habían permanecido en silencio comenzaron a colaborar con la investigación, proporcionando documentos adicionales y testificando sobre conductas indebidas de sus superiores. La Operación Transparencia se estaba convirtiendo en un catalizador de transformación interna.
demostrando que incluso dentro de estructuras rígidas, el cambio podía surgir cuando individuos valientes decidían actuar. Uno de estos momentos clave fue la colaboración de detective Mara Quintana, quien había sido instruida previamente para ocultar pruebas en un caso manipulado. Su declaración detallada sobre la presión institucional y las tácticas de encubrimiento aportó claridad al jurado y a los fiscales, permitiéndoles conectar los puntos entre incidentes aparentemente aislados. Quintana explicó cómo los procedimientos internos habían sido diseñados no para proteger a los ciudadanos, sino para proteger la reputación del departamento y la carrera de ciertos oficiales. Su valentía inspiró a otros testigos a hablar, multiplicando el efecto de la rendición de cuentas. Fuera del tribunal, la presión sobre las autoridades locales y estatales se intensificaba. Legisladores comenzaron a proponer nuevas leyes de supervisión civil, auditores independientes se movilizaron para revisar departamentos en toda la región, y la atención de los medios nacionales convirtió cada movimiento de los fiscales y testigos en un evento público. La Operación Transparencia había demostrado que la justicia, cuando se combina con documentación precisa y vigilancia ciudadana, podía superar décadas de encubrimiento y prejuicio institucional. Emma Solano continuaba transmitiendo en vivo, su audiencia alcanzando millones. Cada testimonio, cada documento y cada revelación se amplificaba a través de las redes, asegurando que el impacto del juicio trascendiera las paredes del tribunal. Los ciudadanos comenzaron a organizarse, formando grupos de vigilancia cívica y utilizando la tecnología para garantizar que los derechos civiles fueran respetados en todas las interacciones con las fuerzas del orden. Al caer la noche, Vázquez y Torres revisaban los últimos detalles antes de las deliberaciones del jurado. Sabían que habían logrado mucho, pero también comprendían que la verdadera transformación comenzaría después del veredicto. Los departamentos de policía tendrían que implementar reformas, los legisladores tendrían que aprobar leyes y la ciudadanía tendría que permanecer vigilante. La Operación Transparencia había demostrado que el cambio era posible, pero también que requería persistencia, coordinación y valor. Lo que hemos hecho hoy, dijo Torres, mirando la ciudad desde la ventana del tribunal, no solo afecta a estos oficiales. Está sentando un precedente nacional. Cada departamento, cada agente y cada ciudadano sabrá que la corrupción y el racismo sistemático pueden ser confrontados y expuestos. Vázquez asintió, consciente de la magnitud histórica de su labor. Y si alguien piensa que esto termina aquí, se equivoca. Esto apenas comienza. Mientras la ciudad dormía, miles de ciudadanos seguían atentos a las transmisiones en vivo, compartiendo información y organizando estrategias de observación comunitaria. La Operación Transparencia no solo había revelado corrupción, sino que había encendido un movimiento ciudadano que cambiaría para siempre la relación entre la autoridad y la justicia. El tribunal estaba silencioso, pero cada respiración parecía resonar como un tambor marcando un destino irreversible. Durante semanas, los fiscales habían expuesto cada pieza de evidencia, cada testimonio de agentes honestos y víctimas de abusos, cada documento que revelaba la sistemática corrupción dentro del departamento. Ahora, la responsabilidad recaía sobre el jurado, cuya tarea no era solo decidir la culpabilidad de los individuos, sino validar la premisa de que ningún oficial estaba por encima de la ley. Aarón Vázquez caminó lentamente frente al estrado, observando a los miembros del jurado mientras entregaba las instrucciones finales. Sabía que este momento no solo definiría la vida de los acusados, sino que también sería un precedente histórico, la justicia federal enfrentando de manera pública y decisiva la corrupción policial arraigada. Señores y señoras del jurado, comenzó, han escuchado durante semanas una gran cantidad de testimonios y evidencias. Su deber es evaluar la veracidad de cada afirmación y decidir si las acciones de los acusados violaron la ley federal y los derechos civiles de los ciudadanos. Recuerden, la justicia no depende de la popularidad ni del miedo, sino de la evidencia y la verdad. El murmullo de la sala se apagó cuando se cerraron las puertas para la deliberación. Afuera, la multitud y los medios esperaban ansiosos. Las redes sociales estaban saturadas de comentarios, hashtags y transmisiones en vivo. Almohadilla Justicia Real y Almohadilla Transparencia Policial se habían convertido en tendencias nacionales. La historia que había comenzado con la denuncia ciudadana de un solo caso se había convertido en un movimiento de rendición de cuentas que resonaba a lo largo de todo el país. Mientras los miembros del jurado discutían, dentro del tribunal se vivían tensiones palpables. Los defensores intentaban proyectar calma, aunque la evidencia presentada los había colocado en una posición difícil. Cada testigo había sido respaldado por pruebas documentales,
registros de vídeo y registros financieros que mostraban los intentos deliberados de encubrimiento. No había lugar para la ambigüedad, la narrativa de corrupción sistemática era clara y convincente. Entre los acusados, oficial Marco Delgado, cuya carrera había estado marcada por años de abusos y manipulación de pruebas, estaba visiblemente tenso. Su rostro mostraba la fricción de años de arrogancia con la realidad ineludible. El sistema que había usado como escudo ahora se había convertido en la jaula que lo atrapaba. Por primera vez, se daba cuenta de que la autoridad cinética no era invencible. Nunca pensé que esto llegaría tan lejos, murmuró Delgado a su abogado. Nadie cuestiona a los suyos, hasta que alguien lo hace. Su comentario reflejaba la lección central del caso: la complacencia institucional protege a los corruptos solo mientras nadie se atreva a documentar y confrontar la injusticia. Y ahora, esa red de protección se estaba deshaciendo. Fuera del tribunal, la ciudad estaba cubierta por un aire eléctrico de anticipación. Familias que habían sido víctimas de abusos anteriores, activistas, estudiantes de derecho y veteranos se reunieron frente al edificio, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico. Emma Solano, con su cámara en mano, transmitía en directo cada movimiento, cada mirada, cada suspiro de los que habían luchado por la justicia. Su proyecto universitario se había convertido en un registro vital de historia en tiempo real, y millones de espectadores en todo el país seguían la transmisión. Esto es más grande que un solo juicio, comentaba en cámara. Esto es un ejemplo de cómo la ciudadanía, la evidencia y la paciencia estratégica pueden cambiar un sistema entero. La cobertura mediática nacional amplificó cada detalle. Los comentaristas legales discutían las implicaciones del caso, los expertos en derechos civiles destacaban la estrategia de documentación y vigilancia, y los ciudadanos compartían sus propias historias de injusticia, creando una ola de conciencia colectiva que presionaba para el cambio sistémico. Dentro de la sala de deliberación, el jurado trabajaba con precisión. Cada miembro repasaba la evidencia, analizaba los testimonios y discutía los patrones de conducta. La complejidad del caso era enorme. No se trataba solo de delitos individuales, sino de un entramado institucional que había protegido durante años a los responsables. Sin embargo, la claridad de las pruebas hizo que la decisión final pareciera inevitable. Cada registro, cada declaración y cada evidencia grabada mostraba un patrón sistemático de abuso y encubrimiento. Horas después, el jurado regresó. El tribunal guardó silencio mientras el juez pedía la lectura del veredicto. Las familias presentes, los activistas y los medios contenían la respiración. El juez comenzó a leer. En el caso federal contra los acusados, el jurado ha encontrado a todos los acusados culpables de violaciones de derechos civiles, falsificación de informes y conspiración para denegar la protección constitucional a ciudadanos por motivos de discriminación racial. Un silencio absoluto siguió a la declaración, roto solo por un murmullo creciente que se convirtió rápidamente en aplausos y vítores dentro y fuera del tribunal. Los acusados fueron escoltados, pero no hubo lugar para la sorpresa, la justicia había prevalecido. Los años de encubrimiento y abuso no pudieron resistir la combinación de vigilancia ciudadana, evidencia federal y presión mediática. El efecto inmediato fue monumental. Los departamentos de policía en todo el país comenzaron a revisar sus procedimientos internos, conscientes de que el precedente había cambiado las reglas del juego. Oficiales honestos, anteriormente temerosos de represalias, comenzaron a hablar sobre irregularidades que habían presenciado. La cultura del silencio y la complacencia empezó a resquebrajarse bajo la luz de la transparencia. Capitán Isaac Morales y detective Mara Quintana se convirtieron en referentes de integridad dentro del sistema. Sus testimonios habían sido decisivos y ahora servían como modelo para otros departamentos que buscaban implementar reformas internas. La valentía de los testigos internos demostró que la transformación del sistema dependía tanto de la acción individual como de la presión institucional. En paralelo, se iniciaron discusiones legislativas para formalizar la supervisión civil y la rendición de cuentas obligatoria. La ley Richardson, nombrada en honor a Marcus Richardson, quien había inspirado la investigación inicial, se presentó como un proyecto para exigir transparencia total, cámaras corporales obligatorias y juntas de supervisión civil con autoridad para procesar denuncias. La comunidad legal y los activistas aplaudieron la iniciativa. Por primera vez, se combinaba la autoridad federal con la participación ciudadana para garantizar que los abusos no quedaran impunes. Esto no es solo un triunfo individual, dijo un legislador durante la sesión de presentación. Es un cambio de paradigma.
Estamos estableciendo un estándar nacional para garantizar que la justicia sirva a todos, no solo a los que tienen poder. Mientras tanto, la ciudad transformó los lugares simbólicos del caso en centros de educación y memoria. El estacionamiento donde se había producido la confrontación con los oficiales corruptos se convirtió en un centro educativo sobre derechos civiles, con códigos QR que enlazaban a recursos legales, documentación ciudadana y protocolos de supervisión policial. Familias y estudiantes visitaban regularmente, aprendiendo sobre la importancia de documentar, denunciar y exigir rendición de cuentas. Emma Solano se convirtió en una figura clave en la educación cívica, compartiendo su experiencia sobre cómo el periodismo ciudadano podía desencadenar un cambio sistémico. Sus transmisiones fueron utilizadas como material didáctico en facultades de derecho y programas de formación policial, mostrando que la tecnología y la vigilancia comunitaria podían equilibrar el poder institucional. A 5 años del juicio, las reformas implementadas eran tangibles. Departamentos de policía en más de 40 estados habían adoptado protocolos de supervisión civil, entrenamiento sobre prejuicios y sistemas de denuncia interna que protegían a los denunciantes. Las exoneraciones de víctimas de abusos anteriores y la restitución de becas y recursos a las familias afectadas demostraban que la justicia no solo era punitiva, sino transformadora. Marcus Richardson, ahora abogado y mentor de una nueva generación de fiscales, continuaba liderando la lucha por la rendición de cuentas, mostrando que la paciencia, la documentación precisa y la acción estratégica podían producir cambios que duraran generaciones. Su historia se convirtió en un símbolo de cómo la indignación legítima, combinada con un plan estratégico y alianzas institucionales, podía vencer décadas de injusticia. El veredicto en el caso contra los oficiales corruptos no solo resonó en la ciudad donde se había desarrollado la investigación, rápidamente se convirtió en un tema de conversación nacional. Los medios de comunicación, desde los grandes canales de noticias hasta plataformas de streaming y redes sociales, cubrieron el juicio con un enfoque histórico. Cada testimonio, cada grabación y cada evidencia presentada se convirtió en material de estudio y análisis. El país entero comenzó a reflexionar sobre la estructura de sus departamentos de policía y la necesidad de reformas sistémicas. A medida que los días se transformaban en semanas, las repercusiones legales empezaron a materializarse. En 47 estados, las fuerzas de seguridad comenzaron a auditar sus procedimientos internos, revisando casos antiguos y evaluando la integridad de sus oficiales. Las oficinas de derechos civiles recibieron un volumen récord de denuncias, pero esta vez con un resultado notable. Cada denuncia tenía un precedente claro y mecanismos claros para ser investigada de manera justa y transparente. En Nueva York, Chicago y Los Ángeles, los departamentos implementaron revisiones exhaustivas de conducta interna. Se establecieron comités de supervisión civil con autoridad para revisar denuncias de mala conducta y garantizar que los oficiales recibieran formación continua en ética, derechos civiles y evaluación de prejuicios. Esta transformación no ocurrió de manera inmediata ni sencilla, requirió años de presión legislativa, capacitación y un cambio cultural dentro de las fuerzas del orden. Pero la semilla había sido plantada, y la evidencia mostraba resultados tempranos alentadores. Mientras tanto, Marcus Richardson se consolidaba como un líder clave en la transformación del sistema judicial y policial. Convertido en abogado federal, trabajaba no solo en casos individuales de abuso, sino también en estrategias para prevenir la corrupción institucional a gran escala. Su enfoque combinaba la acción legal con la educación comunitaria, la documentación ciudadana y la supervisión federal. La idea central era clara: un sistema justo requiere tanto la participación activa de los ciudadanos como la integridad de los agentes responsables de aplicarla. En conferencias nacionales sobre justicia y derechos civiles, Richardson explicaba con detalle cómo la operación que había iniciado contra el oficial Marco Delgado y sus colegas había sido diseñada con precisión estratégica. La clave no era solo atrapar a los corruptos en flagrante violación de la ley, sino demostrar de manera pública y documentada que la injusticia podía ser revertida cuando se combinaban evidencia sólida, vigilancia comunitaria y autoridad federal. Su mensaje resonaba: cualquier ciudadano podía contribuir al cambio, y cada testimonio contaba. El poder del sistema no reside únicamente en sus leyes, decía Richardson, sino en la voluntad de las personas de exigir que esas leyes se cumplan. La justicia no es automática, requiere vigilancia, documentación y coraje. El impacto de la transmisión en directo de Emma Solano, que había registrado el enfrentamiento inicial y la detención de Delgado, se convirtió en un fenómeno cultural.
Su proyecto universitario se transformó en un caso de estudio sobre periodismo ciudadano, mostrando cómo la tecnología podía empoderar a las comunidades y equilibrar el poder institucional. Millones de personas habían seguido la transmisión, comentando y compartiendo, y la interacción masiva había generado presión social y mediática para que se aplicara la justicia de manera rápida y efectiva. Emma fue invitada a universidades, congresos y foros internacionales para explicar cómo la documentación digital podía convertirse en una herramienta de rendición de cuentas. Su mensaje era claro: cada ciudadano tiene la capacidad de ser un vigilante ético de su entorno, y la transparencia digital puede ser un catalizador de cambios profundos en las instituciones. Su trabajo mostró que el poder ya no reside únicamente en la autoridad, sino también en la ciudadanía activa y comprometida. En la ciudad donde se había producido la investigación inicial, el centro comercial se convirtió en un lugar de peregrinación y educación. La plaza del estacionamiento, donde Delgado había sido confrontado y arrestado, ahora albergaba un centro educativo con exhibiciones interactivas, códigos QR que enlazaban a recursos legales, talleres sobre derechos civiles y programas de supervisión ciudadana. Familias, estudiantes y oficiales en formación visitaban el lugar regularmente para aprender sobre cómo la vigilancia ética y la denuncia responsable podían prevenir abusos futuros. Este lugar nos recuerda que la justicia no solo se hace en los tribunales, decía la directora del centro, sino también en nuestras comunidades, donde los ciudadanos tienen el poder de documentar, denunciar y exigir rendición de cuentas. El memorial incluía testimonios de víctimas, evidencia histórica del caso y materiales educativos que explicaban cómo se podía implementar un cambio sistémico en cualquier departamento. Las visitas guiadas enseñaban sobre la importancia de la transparencia, la ética policial y la colaboración entre la ciudadanía y la autoridad responsable. La ley Richardson se convirtió en un modelo legislativo de referencia. Exigía procesos de denuncia transparentes, supervisión civil obligatoria, evaluaciones psicológicas y formación en sesgos para todos los agentes de policía, además de fondos federales para implementar estas reformas. El efecto fue inmediato. Departamentos que previamente habían ignorado denuncias comenzaron a revisar sus archivos y a corregir prácticas indebidas. Oficiales honestos, inspirados por la visibilidad del caso, dejaron de temer represalias y comenzaron a hablar sobre irregularidades internas, fortaleciendo la integridad institucional. En muchos estados, las cámaras corporales se convirtieron en un estándar obligatorio. Cada interacción con ciudadanos debía ser grabada y almacenada de manera segura, garantizando que la evidencia estuviera disponible en caso de disputas o investigaciones. Esta medida no solo protegía a los ciudadanos, sino también a los oficiales honestos, creando un entorno más seguro y transparente. Al mismo tiempo, las universidades de Derecho y programas de formación policial comenzaron a integrar el caso de Marcus Richardson y la operación contra Delgado como parte de su currículum. Los estudiantes aprendían cómo la estrategia, la evidencia y la cooperación ciudadana podían producir cambios significativos en el sistema. Los futuros fiscales y oficiales comprendieron que la justicia requiere tanto coraje como planificación estratégica, y que la integridad institucional depende de la valentía de quienes están dispuestos a enfrentar la corrupción. La formación se extendió a academias de policía en 36 estados, donde los instructores enseñaban que denunciar conductas indebidas no era una traición, sino un deber ético. Programas como Valentía Constitucional se convirtieron en parte del entrenamiento obligatorio, mostrando que la rendición de cuentas y la ética profesional podían coexistir con la lealtad institucional. El efecto dominó se extendió a nivel social. Comunidades enteras comenzaron a documentar sus interacciones con las fuerzas de seguridad, creando redes de vigilancia ciudadana que complementaban los esfuerzos de supervisión federal. Grupos de vecinos, ONG y asociaciones de derechos civiles implementaron sistemas de registro digital y capacitación sobre cómo presentar denuncias formales, garantizando que los ciudadanos tuvieran voz y recursos para proteger sus derechos constitucionales. Cuando las personas buenas se niegan a aceptar la injusticia, explicaba Richardson en una conferencia, la transformación se vuelve inevitable. No es un acto aislado, es un movimiento colectivo que refuerza la ley y protege a los más vulnerables. Mientras tanto, los antiguos colegas de Delgado comenzaron a cooperar con las investigaciones, proporcionando evidencia de irregularidades pasadas y casos de encubrimiento. Esta colaboración permitió exonerar a 43 ciudadanos que habían sido injustamente condenados y revisar más de 120 casos de mala conducta. La transparencia y la cooperación demostraron que, cuando la presión ética y legal se combina con la vigilancia ciudadana,
incluso los sistemas más corruptos pueden reformarse. 5 años después, Marcus Richardson fue nombrado director federal de aplicación de los derechos civiles, supervisando la implementación de normas constitucionales en departamentos de policía en todo el país. Su ascenso no solo simbolizaba justicia personal, sino también el triunfo de un modelo de rendición de cuentas que había demostrado su efectividad. La paciencia estratégica, la evidencia sólida y la acción ética podían producir cambios duraderos. El mayor defensor de la justicia, decía Richardson, es aquel que ha sufrido injusticia y decide transformar ese dolor en cambio positivo. Cada voz cuenta, cada acción importa. Con el tiempo, los cambios inspirados por la operación contra Marco Delgado y la posterior ley Richardson comenzaron a consolidarse de manera visible en todo el país. Los departamentos de policía, antes resistentes y cerrados, adoptaron nuevas políticas internas que combinaban supervisión federal, participación comunitaria y protocolos de transparencia estrictos. La cultura de silencio que había permitido durante décadas la corrupción y el abuso comenzó a desmoronarse, reemplazada por una estructura basada en la rendición de cuentas y la ética profesional. En las oficinas centrales de la policía de varios estados, los mandos comenzaron a recibir capacitaciones obligatorias sobre derechos civiles, evaluación de sesgos y manejo de conflictos. Cada oficial nuevo debía pasar por un programa que incluía simulaciones de interacción con ciudadanos, revisión de casos históricos de mala conducta y formación sobre cómo documentar y reportar irregularidades. La meta no era solo formar oficiales competentes, sino ciudadanos dentro de la institución, conscientes de que su responsabilidad principal era proteger a la comunidad y no encubrir a sus colegas. Marcus Richardson supervisaba directamente la implementación de estas reformas. Su experiencia personal con la injusticia y su posterior éxito legal le otorgaban autoridad moral y profesional para liderar estos cambios. Viajar de ciudad en ciudad, de academia en academia, se convirtió en parte de su rutina. En cada presentación, enfatizaba un principio clave: la justicia sistémica solo puede lograrse cuando los individuos deciden actuar con integridad, incluso frente a presiones institucionales y sociales. La integridad, decía a los cadetes, no se mide por lo que haces cuando todos te observan, sino por lo que haces cuando nadie mira. Cada decisión ética, cada denuncia responsable, contribuye a un cambio que trasciende la vida de un solo ciudadano. Su enfoque estratégico combinaba educación, supervisión y la creación de incentivos positivos. Los departamentos que implementaban correctamente los protocolos de derechos civiles y transparencia recibían fondos adicionales para formación, tecnología y programas comunitarios. Esta política creó una presión económica y moral simultáneamente, demostrando que la ética y la eficiencia podían coexistir. La experiencia de Marcus también inspiró a muchos jóvenes abogados y fiscales a especializarse en derechos civiles. Universidades y facultades de derecho comenzaron a ofrecer becas Richardson, destinadas a estudiantes comprometidos con la justicia social y la protección de los derechos constitucionales. Estos jóvenes se convertían en los próximos defensores de la integridad institucional, trabajando en oficinas federales, ONG, y como asesores en departamentos de policía. La combinación de formación académica y experiencia práctica generaba profesionales capaces de aplicar la ley con equidad y coraje. Emma Solano, la estudiante universitaria que había transmitido en directo la confrontación con Delgado, continuó siendo una figura influyente en el ámbito del periodismo ciudadano. Su proyecto inicial evolucionó hacia una plataforma nacional que enseñaba a las comunidades a documentar encuentros policiales, verificar información y presentar evidencia legal de manera segura. La plataforma se convirtió en un recurso esencial para periodistas, activistas y ciudadanos preocupados por los derechos civiles. No se trata solo de grabar, decía Emma en conferencias, se trata de entender lo que estás documentando y de cómo tu evidencia puede ser utilizada para proteger derechos y fortalecer la justicia. Cada teléfono puede ser una herramienta de cambio, si se usa con responsabilidad. En la comunidad, los cambios fueron igualmente profundos. Familias que habían sufrido injusticias comenzaron a involucrarse activamente en la vigilancia ciudadana. Programas de capacitación sobre derechos legales, documentación de incidentes y presentación de denuncias federales se expandieron rápidamente. La participación cívica ya no era pasiva, los ciudadanos entendieron que su rol era fundamental para prevenir abusos y asegurar que las fuerzas del orden cumplieran con su deber constitucional. La señora Lian Chen, cuyo hijo había sido víctima directa de Delgado, se convirtió en líder de uno de estos programas comunitarios. Su iniciativa enseñaba a jóvenes y adultos cómo documentar interacciones con la policía,
identificar violaciones de derechos y presentar evidencia de manera efectiva ante instancias judiciales. El impacto fue notable. La comunidad se empoderó, y las tasas de denuncias legítimas aumentaron mientras disminuían los casos de abuso impune. En las academias de policía, los antiguos oficiales que habían permanecido en silencio comenzaron a testificar sobre prácticas indebidas que antes habían ignorado. Su cooperación permitió revisar cientos de casos antiguos, exonerar a víctimas y establecer patrones claros de abuso y encubrimiento. La lección fue inequívoca: la complicidad por omisión no era protección, sino delito. La cultura del muro azul se resquebrajó, reemplazada por una ética institucional que promovía la denuncia responsable y la integridad profesional. La agente Isabel Torres, testigo clave durante el enfrentamiento inicial con Delgado, se convirtió en instructora principal del programa Valentía Constitucional. Enseñaba a los oficiales que proteger la ley y los derechos de los ciudadanos no era traición, sino cumplimiento del juramento que habían hecho al ingresar a la fuerza policial. Su programa fue adoptado por academias en 36 estados, estableciendo un estándar de formación basado en ética, transparencia y responsabilidad. La supervisión federal se consolidó como una herramienta permanente. Las auditorías regulares, las cámaras corporales y la revisión independiente de denuncias se convirtieron en norma, garantizando que las prácticas indebidas fueran identificadas y corregidas antes de que se volvieran sistémicas. La combinación de presión legal, transparencia digital y participación comunitaria demostró ser efectiva. Los casos de abuso disminuyeron y la confianza pública en las fuerzas de seguridad comenzó a recuperarse. Marcus Richardson, ahora con años de experiencia en la supervisión federal, continuaba impulsando reformas a nivel nacional. Cada departamento que implementaba correctamente los protocolos se convertía en modelo de referencia para otros. La justicia ya no dependía únicamente de individuos aislados, se había convertido en un sistema estructurado, previsible y basado en evidencia. En paralelo, se desarrollaron programas de mentoría para jóvenes que habían sido víctimas de abuso policial. Estos programas no solo ofrecían apoyo psicológico y legal, sino que también inspiraban a los participantes a involucrarse activamente en la protección de derechos civiles. Muchos de estos jóvenes, motivados por sus experiencias personales, se convirtieron en defensores, abogados o miembros de ONG dedicadas a la justicia social. La narrativa de transformación personal se convirtió en un motor de cambio generacional. El caso de Marco Delgado y la ley Richardson se convirtieron en estudios de caso en universidades de derecho, academias de policía y programas de liderazgo comunitario. Se analizaban estrategias, tácticas de documentación, coordinación con autoridades federales y participación ciudadana. La historia se enseñaba como un ejemplo de cómo un sistema corrupto podía ser transformado cuando se combinaban acción ética, evidencia sólida y participación activa de la comunidad. 5 años después del enfrentamiento inicial, Anthony Richardson fue nombrado director federal de aplicación de los derechos civiles. Su nombramiento simbolizaba que aquellos que habían sufrido injusticias podían convertirse en los guardianes más efectivos de la ley. Bajo su liderazgo, se implementaron auditorías sistemáticas en departamentos de policía de todo el país, estableciendo un modelo de supervisión proactiva que prevenía el abuso antes de que ocurriera. Cada interacción ciudadana documentada, cada denuncia formal presentada y cada testimonio colectivo contribuía al fortalecimiento de un sistema que, durante décadas, había favorecido la impunidad. La transformación institucional y social demostró que la combinación de coraje individual, autoridad legal y participación comunitaria podía generar cambios duraderos. El tiempo no solo había pasado, sino que había transformado la narrativa de injusticia en un testimonio de poder colectivo, integridad y cambio sostenible. 5 años después del arresto de Marco Delgado y la implementación de la ley Richardson, los efectos de aquella operación inicial se sentían en cada rincón del país. Lo que comenzó como un acto de valentía individual, la decisión de un veterano y un fiscal federal de desafiar la impunidad, había evolucionado en un sistema de justicia robusto, preventivo y ejemplar. Los departamentos de policía que habían sido sometidos a supervisión federal se convirtieron en modelos de formación ética y profesional. Las cámaras corporales ya no eran solo un requisito legal, eran herramientas de enseñanza que demostraban cómo cada interacción podía ser registrada, analizada y utilizada para reforzar el respeto por los derechos constitucionales. Las juntas de revisión civil, creadas por la ley Richardson, se consolidaron como órganos independientes capaces de procesar denuncias, sancionar irregularidades y asesorar sobre mejores prácticas.
Su presencia recordaba constantemente a los oficiales que la autoridad se ganaba a través del respeto, no por el miedo. Anthony Richardson, en su rol de director federal de derechos civiles, supervisaba personalmente la implementación de estándares nacionales. Cada año emitía informes sobre el cumplimiento de los departamentos, destacando avances, identificando riesgos y premiando a aquellas fuerzas que integraban plenamente los principios de justicia, transparencia y equidad. Bajo su dirección, se consolidó un sistema en el que los abusos eran detectados antes de que pudieran escalar, y los ciudadanos tenían un recurso claro y accesible para proteger sus derechos. La justicia no es un acto aislado, decía Richardson en conferencias nacionales. Es un proceso continuo. Cada política implementada, cada denuncia atendida y cada reforma adoptada contribuyen a un sistema que protege a todos, no solo a los que poseen poder. La influencia de Marcus Richardson y Emma Solano se extendió más allá del ámbito legal y policial. Marcus, ahora un abogado experimentado y asesor de múltiples departamentos, utilizaba sus vivencias para formar nuevos fiscales y abogados defensores de derechos civiles. Cada caso que asumía era una oportunidad para enseñar que la justicia no era solo reactiva, sino estratégica. La prevención y la documentación eran tan poderosas como los tribunales. Emma, por su parte, consolidó su plataforma de periodismo ciudadano como la principal fuente de documentación comunitaria. Su trabajo no solo permitía que los abusos fueran visibles, sino que también educaba a la población sobre cómo proteger sus derechos de manera segura y efectiva. La colaboración entre periodistas ciudadanos y autoridades legales se convirtió en un modelo replicable para todo el país. La comunidad, pieza fundamental de la transformación, ya no era un observador pasivo. Las familias involucradas en casos previos se convirtieron en mentores para otras, compartiendo estrategias de documentación, comunicación efectiva y presentación de pruebas. Programas como Vigilancia Comunitaria Responsable y Protección de Derechos en Acción se expandieron a más de 30 estados, enseñando a los ciudadanos que la rendición de cuentas era tanto un derecho como un deber. El mensaje era claro: la justicia se sostiene con la acción colectiva y la vigilancia activa. La señora Lian Chen se transformó en una figura clave de la educación cívica local. Su programa enseñaba a niños y adolescentes cómo identificar injusticias, registrar evidencias y participar en procesos de denuncia. Su hijo, David Chen, se convirtió en uno de los primeros oficiales entrenados bajo los nuevos estándares éticos, y posteriormente lideró su propia unidad de supervisión interna, combinando la experiencia personal de víctima con la responsabilidad profesional de proteger la ley. Las academias de policía adoptaron permanentemente los programas de formación que Marcus, Isabel Torres y Anthony Richardson habían diseñado. Los cadetes aprendían sobre sesgos inconscientes, derechos civiles, manejo ético de la autoridad y cómo reportar irregularidades dentro de sus propios departamentos. Los instructores enfatizaban que el respeto por la ley y la ciudadanía era inseparable de la responsabilidad personal y profesional. Cada oficial salía con una comprensión profunda de que su poder debía usarse para proteger, no para intimidar. Incluso los antiguos colegas de Delgado, que en su momento habían permanecido en silencio, se convirtieron en aliados activos del cambio. Testimonios y denuncias adicionales llevaron a la revisión de cientos de casos antiguos, liberando a ciudadanos condenados injustamente y estableciendo precedentes legales que fortalecieron la protección de los derechos civiles a nivel nacional. El impacto cultural fue igualmente notable. Documentales, estudios de caso, programas educativos y literatura sobre la Operación Richardson se convirtieron en recursos de aprendizaje en universidades, escuelas de derecho y centros comunitarios. La historia de un veterano condecorado, un fiscal determinado y una estudiante de periodismo valiente se transformó en un símbolo de cómo la acción individual y la evidencia documentada podían desafiar estructuras de poder aparentemente inquebrantables. La narrativa de transformación, más que de venganza, inspiró a toda una generación. Jóvenes estudiantes se involucraron en derechos civiles, documentando problemas locales, participando en programas de mentoría y colaborando con organizaciones que promovían la equidad legal y social. La justicia dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una práctica cotidiana, accesible y tangible. 5 años después de aquel sábado que cambió todo, el estacionamiento donde Marco Delgado había sido confrontado se convirtió en un centro educativo y memorial. Una placa de bronce señalaba el lugar exacto, acompañada de códigos QR que enlazaban con recursos sobre derechos civiles, procedimientos de supervisión y reportes de denuncia ciudadana.
Miles de personas visitaban el lugar anualmente, no solo para recordar la injusticia, sino para aprender cómo prevenirla. Escuelas locales llevaban a estudiantes al memorial para impartir clases prácticas de civismo, justicia y periodismo ciudadano. La educación se mezclaba con la memoria histórica, transformando un espacio de humillación en un aula de empoderamiento. El centro educativo asociado al memorial ofrecía asesoramiento legal gratuito, talleres de derechos y formación en documentación de incidentes policiales. Cada ciudadano que participaba en estos programas se convertía en un agente activo de la justicia, un eslabón en la cadena que mantenía a las autoridades responsables y prevenía el abuso sistemático. En el plano legal, los fondos establecidos por la Ley Richardson se utilizaron para indemnizar a víctimas, financiar investigaciones independientes y reforzar la formación en derechos civiles. Los departamentos que no cumplían los estándares establecidos perdían el acceso a recursos federales, creando un incentivo económico tangible para la implementación de reformas. La combinación de presión moral, legal y económica demostró ser más efectiva que cualquier medida punitiva aislada. El cambio se volvió sostenible y estructural. Incluso Marco Delgado, cumpliendo su condena en prisión, se convirtió en un ejemplo de cómo la justicia puede restablecer el equilibrio. Su tiempo en la cárcel incluyó programas educativos sobre ética, derechos civiles y responsabilidad, mientras que sus cartas de disculpa, aunque pocas respondidas, reflejaban el costo real del abuso sistemático, el aislamiento social y la pérdida total de legitimidad. La narrativa de la víctima convertida en defensor, y del depredador convertido en ejemplo de consecuencias, se convirtió en una lección ética y profesional en todo el país. El legado de esta operación trascendió generaciones. Anthony Richardson, Marcus Richardson y Emma Solano demostraron que el cambio sistemático no requiere fuerza ni violencia, sino evidencia, estrategia y coraje. Cada interacción ciudadana documentada, cada denuncia responsable y cada esfuerzo educativo contribuyó a un sistema más justo y responsable. La historia se convirtió en símbolo de que la justicia podía prevalecer cuando la acción individual se combinaba con autoridad institucional y participación comunitaria. Hoy, la lección es clara: cuando los ciudadanos valientes se niegan a aceptar la injusticia, cuando la evidencia y la estrategia se unen al coraje, el cambio se vuelve inevitable. La corrupción se enfrenta, los derechos se protegen y la justicia se transforma en un legado que trasciende generaciones. El caso Delgado Richardson permanece como testimonio de que, incluso en los sistemas más complejos y resistentes, la integridad, la transparencia y la acción colectiva pueden generar una revolución silenciosa, pero profunda y duradera.